corazón, viva Perón, viva Perón. A la gran masa del pueblo. Combatiendo al capital. Perón, Perón, esperantes sos, mi general, Paco Varela. Bienvenido, querido compañero Guillermo Moreno. Así te recibe el sur, así te recibe Comodoro Rivadavia, querido compañero. Los días más felices ya van a volver. Ya van a volver los días más felices. Buenas tardes a todos los presentes, compañeros y compañeras, público, ciudadanos de Comodoro y de toda la provincia que se han acercado a este lugar histórico para nosotros en el marco de esta Feria del Libro a escuchar al compañero Guillermo Moreno. Tenemos que agradecerte, Guillermo, el que pises estas tierras. Pocas veces vienen dirigentes que han tenido roles en la gestión nacional y que están tan compenetrados y tan comprometidos con la causa del pueblo. Nunca dejó de ser militante Guillermo y eso es lo que nos inspira a todos nosotros, lo que nos inspiró a sumarnos a esta causa, nos enamoró como nadie y estamos trabajando por que el peronismo de Perón y Evita, con este libro que es el Plan Económico Peronista y luego el Plan de Gobierno, se haga una realidad para hacer feliz al pueblo de una vez por todas. Y con esta presentación también les queremos agradecer a los compañeros de Trelew, de Madryn, de Sarmiento, de Trevelin, de Esquel, de toda la provincia que se han acercado. Y desde ya, Guillermo, no se pudo en el temporal, pero Dios así lo quiso y hoy podemos decir bienvenido, compañero, a la provincia de Chubut y ¡viva Perón! Bueno, primero que nada quiero agradecer a todos los presentes en venir a compartir esta tarde de militancia, a los que forman parte del partido Principios y Valores, a los que no forman parte aún, pero que sabemos que muy pronto van a estar afiliándose y van a estar militando junto con nosotros, a los compañeros que hicieron un montón de kilómetros para llegar a participar no solamente de este acto de la presentación del libro en esta feria tan importante que tiene nuestro país, sino también de participar en todos los actos y todas las actividades que les preparamos a Guillermo a lo largo de todo el día. No quiero dejar pasar la oportunidad de también agradecer a los sindicatos que nos acompañaron más temprano en un almuerzo con Guillermo, porque es desde el movimiento obrero que el peronismo va a resurgir y va a volver a combatir y va a volver a conducir los destinos del país. Eso lo tenemos más que claro. Y bueno, ahora quiero agradecer sobremanera a Guillermo por haberse tomado la molestia y haber confiado en el laburo de la militancia de acá y haber venido a visitarnos a nuestra querida Patagonia. Así que muchísimas gracias a todos. Bueno, bienvenido Guillermo a nuestra provincia. Yo soy Santiago Duá de Trelew, estoy militando con unos compañeros. Estamos organizando Principios de Valores en el Valle. Y bueno, dos cositas nada más, así que en un minutito devuelvo el micrófono.
Bueno, que es una emoción muy grande, compartir con todos, no solamente con la mesa, sino con todos los que se acercaron a escucharte. Y la siguiente es que recuerdo ayer en la cena que tuvimos, cuando te recibimos en el aeropuerto y nos acercamos, fuimos haciendo una ronda de vivencias, una ronda de presentación, y cada uno iba contando un poco cómo se había acercado al peronismo, algunos desde chicos, con distintos ejemplos. Pero en definitiva todos nos fuimos acercando porque nos sentimos nacionalistas, nos sentimos patriotas, porque amamos la Argentina y porque en este momento, aparte de amar al pueblo, en este momento y en otros momentos de la historia hemos visto sufrir al pueblo, hemos visto sufrir y nos duele esas situaciones. Como el ejemplo que decías de el que no se conmueve cuando ve a alguien en la calle sufriendo, no es peronista. Bueno, yo creo que con todas esas cosas es que nos fuimos acercando, algunos antes, otros después, y de la misma manera me acerqué yo al peronismo. Así que te agradezco por acercarte a la provincia y ayudarnos a organizar. Bueno, gracias por la presencia, gracias Carolina, gracias compañero, gracias por tomarse este rato, un sábado a la tarde para venir a reflexionar alrededor del peronismo y de los destinos de la patria. Hoy a la mañana hicimos una charla en la Universidad Nacional. Tuvo otras características, hablamos esto mismo, pero con otras características académicas. Ahora vamos a hacer una presentación intentando transmitir que el futuro es peronista y quizás no solo para la Argentina. Por eso es importante que tengamos claro algunos conceptos que el general Perón nos fue legando y que de alguna manera se sistematizaron en nuestra manera de pensar y de construir la política y de entender cómo nosotros teníamos que desarrollar nuestra práctica política para finalmente conseguir el objetivo. En algún momento, allá por los 70, se dudó de si Perón había tenido el coraje suficiente, porque estaba claro que la sonada militar que después se transformó en el golpe o en la revolución fusiladora eran unos pocos. Y esos pocos eran muy fáciles de ser vencidos, era cuestión de entrar en combate. En ese momento, pero el viejo tenía razón en esto de no dar combate. Tuvo que pasar el tiempo para que nos diéramos cuenta que esa máxima del general de entre la sangre y el tiempo, elijamos el tiempo, es una máxima valedera. Entre la sangre y el tiempo, elijamos el tiempo. Porque ustedes no dejen de reflexionar que cuando Perón plantea la tercera posición y le dice a los ganadores de la Segunda Guerra Mundial, uno de los cuales había utilizado la energía nuclear para construir 2 bombas que las usó. Pensemos que cada bomba de esas en los primeros segundos mata 50.000 personas simplemente por la estructura de presión que ejerce sobre el aire, ¿no?
Después viene todo lo demás. Pero en los primeros segundos que explota son 50.000 afuera. Uno de los ganadores había tirado 2 de esas. Y los otros estaban a punto de conseguirla. Y Perón dijo, ninguno de los dos tiene razón. Ni los que hacen la explotación del hombre por el hombre, ni los que hacen la explotación del hombre por el Estado. Él lo dijo, pero tenía derecho también a dudar. ¿Tendré razón? ¿Será valedero? Imagínense que ahora, 70 años después, nosotros estamos convencidos que tenía razón, pero hay un montón de argentinos que todavía pueden pensar que no tenemos razón. Imagínense en esa soledad de reflexión, pensando si estará bien lo que nosotros sintetizamos como doctrina, o será que alguno de estos dos tiene razón. En esta guerra fría que a él le tocó transitar, alguno de los dos tendría razón. Y en esa duda dijo, entre la sangre y el tiempo, elijamos el tiempo. Y lo volvió a decir en los 70. En los 70 fue una discusión fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Se objetivó en Ezeiza cuando llegó él. La confrontación fue fuerte entre la patria socialista, la patria peronista. La patria socialista, lo dije recién en un almuerzo con los dirigentes sindicales, la patria socialista no la querían los norteamericanos. Y la patria peronista no la querían los norteamericanos y los soviéticos tampoco. Ninguna de las dos era posible. Y Perón volvió a decir, entre la sangre y el tiempo, elijan el tiempo, que si tenemos razón, ya se va a dar. El mundo siguió circulando, se terminó la Guerra Fría, hubo un claro ganador. Vino un momento muy especial que se definió como globalización. Casi que todos los pueblos del mundo tenían que pensar lo mismo. Se armó algo que se llamó el Consenso de Washington, que es lo que le dio estructura teórica a la globalización. 2 organizaciones mundiales que se habían armado casi al final de la Segunda Guerra Mundial en Bretton Woods, el Fondo Monetario Internacional y la Organización Mundial de Comercio, así llamada después, primero tenía otro nombre, alcanzan protagonismo. Y esa globalización construyó una manera de pensar. El peronismo se sentía raro ahí. Una causa fundamentalmente nacionalista se veía en un mundo global donde incluso algunos teóricos planteaban el fin de la historia, ¿no? Ya está. Se terminó. El mundo va por ahí. Se terminaron las fronteras, se terminaron los pueblos con ese berretín peronista de sujetos de la historia. El mundo había encontrado su norte. Me tocó vivir eso, a algunos de los que están acá les tocó vivir eso. Era constante y permanente. Venían los dirigentes del progresismo, como Felipe González, presidente del Partido Socialista Obrero Español, y le explicaban al presidente de aquella época, Menem, que el mundo iba para ahí y que no tenía ningún sentido pensar otro mundo. En la globalización, pensar un mundo peronista o un país peronista era un absurdo contra natura. El mundo iba hacia la globalización, que en términos económicos son cadenas largas de abastecimiento. Algunos países trabajan en manufactura, otros consumen esas manufacturas. Las opciones de inversión son globales y nos ponemos donde más nos convenga de acuerdo
a la evaluación del proyecto que hagamos. Era difícil ser peronista, muchachos. Nuestras concepciones básicas quedaban desordenadas. Pero el mundo siguió girando y ese mundo de la globalización también llegó a su fin. Para eso hubo razones materiales bien contundentes. Entre ellas, la tercera gran revolución que se da dentro del sistema capitalista. No digo destruyendo al sistema capitalista, no digo destruyendo, esas hay. Hubo varias. La del 17 es la más conocida en la Unión Soviética, pero después hubo en variados países. Estoy diciendo la tercera gran revolución dentro del sistema capitalista. ¿Qué llamamos una revolución dentro del sistema capitalista? Cuando algún pueblo descubre algún fenómeno que baja violentamente los costos de producción. Violentamente los costos de producción. Producir un bien más barato en el sistema capitalista tiene sus ventajas. La primera de estas es la del pueblo inglés, con la revolución industrial. Esa la hemos estudiado, la conocemos. Pensemos que, hoy también la comentábamos con los muchachos, la batalla de Obligado, según reza la canción, eran 14 buques de guerra y 90 mercantes. Los importantes eran los mercantes. Los de 14 de guerra venían cuidando a los 90 mercantes. Los que venían cuidando a los 90 mercantes son los primeros buques de vapor artillados. O sea, la revolución industrial hizo que el agua caliente la metan en un motor, vapor y qué sé yo, y destruye la navegación a vela, naturalmente. Pero los primeros de esos artillados son los que vienen cuidando a la flota que traía 90 buques mercantes para remontar el Paraná y venderle a un pueblo hermano mercadería que ya utilizaba ese pueblo. No es que fueron a venderle mercadería que el pueblo hermano no conocía. Se le iban a vender más baratas, seguramente de una calidad parecida, pero más barata. Navegaban 14.000 kilómetros y la mercadería era más barata. La revolución industrial permitió eso. La revolución industrial permitió eso. Bajó violentamente los costos primos, los costos de producción. Cuando el brigadier general ordena combate, sube los costos de producción. Tal es así que no vuelven más. Si para ir a vender y cobrar tenés que entrar en combate, ¿cuál es tu costo? Y bueno, es un tema. Quizás haya sido la primera vez que el pueblo argentino entró en combate para defender su puesto de trabajo, porque era claro que lo que compraba el pueblo hermano era producción que nosotros hacíamos por Tucumán, en la zona de la Mesopotamia, algo en la periferia de Buenos Aires, y algo hacían también los brasileros desde ya. Hasta ahora la visión que teníamos de la batalla de Obligado es casi una visión abogadil. Bueno, querían navegar aguas de soberanía argentina, eso también es cierto. Pero esta explicación económica nos introduce desde un lugar distinto diciendo, caramba, a veces para proteger tu tasa de ocupación, el trabajo de tu pueblo, tenés que entrar en combate. Visto desde ahí, visto desde lo militar se perdió, visto desde lo económico se ganó. Y reflejamos que los ingleses, con un desarrollo tecnológico que después se llamó Revolución Industrial, fueron capaces de transformar
a la Gran Bretaña en el taller del mundo y construir un imperio. No es un tema menor. Hay otra revolución con los norteamericanos, que es tiempo moderno, cuando empiezan a medir todos los procesos productivos. Trae problemas, pero eso bajó mucho los costos de producción. La historia del Forte ya la hemos visto. Adaptan la noria de los frigoríficos a la producción de autos. Los europeos fabricaban autos, pero el auto estaba quieto y los obreros trabajaban alrededor. 96 horas hombre para terminar un auto. Los norteamericanos, con los obreros quietos y el auto girando, dividieron por 5 las horas hombre y el costo laboral era un costo importante en aquella época. Por lo tanto, cuando los europeos se dieron cuenta de esto, ya los norteamericanos vendían autos por todos lados. Y la tercera revolución nos la tocó vivirla a nosotros, fue 2008, 2009, 2010, donde los norteamericanos son capaces de empezar a explotar una energía fósil que tenían metida entre las piedras. Encontraron la tecnología para hacer posible eso, que es vaca muerta, el shale gas, el shale oil. Eso existe desde 80, 90 años. No es que no sabían que había petróleo ahí. Una piedra pómez gigante que tiene en los reservorios, están ahí entre las piedras, metidos ahí en los intersticios de la piedra. Pero para sacarlo había que hacer explotar la piedra, que se junte, aumente la tensión, y eso, la tecnología eso no era fácil, hasta que la hicieron rentable, subió el barril de petróleo y explorar y explotar esos yacimientos se volvió rentable. Y eso generó una transformación muy importante, porque Estados Unidos, que tiene tecnología y que es un pueblo organizado, se estaba quedando sin energía fósil. De hecho, el mundo se entendía con los norteamericanos yendo a buscar energía fósil, petróleo, gas, fundamentalmente petróleo, y se lo llevaban a Estados Unidos por la buena y por la mala. Las guerras del mundo se explicaban porque Estados Unidos se estaba quedando sin petróleo. Y esa explicación llegó incluso hasta Irak, ya en los 90. No, fueron a buscar el petróleo. Hasta que se transforman, producto de esa energía fósil, en el pueblo que más petróleo producen y gas producen y lo usan en su propio aparato productivo. Hay otros pueblos que producen más, pero no lo usan. Por ejemplo, los rusos. Estos lo usan y lo producen. Y eso los puso a los norteamericanos ante una decisión muy compleja. Siéntanse por un momento, clase dirigente norteamericana. Ellos lideran un mundo global, el que surgió de la Guerra Fría, pero perciben que la manufactura alemana y la manufactura china le está penetrando en su mercado. Alemania incluso con la industria automotriz y los chinos con todo. De a poquito, y ellos perciben que están perdiendo su ventaja manufacturera. Empiezan con esa historia, bueno, lo importante es quedarse con la investigación y desarrollo, después lo hacemos en cualquier lado. Y con eso explicaban la India, Vietnam, China, llevaban las fábricas para allá. Y era más o menos porque estaban perdiendo la capacidad de hacer. Y de repente se dan cuenta que tienen energía abundante y barata.
y que sus dos pueblos competitivos, ellos, el alemán, que también es organizado, tiene tecnología, no tiene energía, y que los chinos otro tanto, que dependen de la energía rusa. Y obviamente los rusos van recuperando protagonismo en el concierto de las naciones cuando el petróleo y el gas empieza a subir de precio. Resuelven su tema fiscal, digamos, tienen la plata que necesitan para su complejo militar y demás, lo empiezan a... Y los norteamericanos tienen que resolver qué van a hacer, y mientras lo van resolviendo y se dan cuenta que tienen ventajas competitivas, como siempre acontece, hay un sector de la política que empieza a asumir como propio estas situaciones, y ese sector de la política se llama Trump. Entonces puede acontecer que Trump sea un loquito suelto y que sea un hecho azaroso de la historia, o puede ser que Trump sea orgánico a la clase dirigente norteamericana. Trump sujeto de la coyuntura de ese momento histórico, o Trump un hallazgo de un momento determinado y que va a desaparecer. La cuestión es que la interna republicana la gana y después gana la presidencia. Y ahí en la Argentina también nos sirve como proceso de qué es lo que nos está pasando y de reflexión. Porque Trump le gana a la señora Clinton, a la esposa de Clinton. La señora Clinton con un discurso globalizador al punto que dice: vamos a terminar el acuerdo transpacífico, que significa que todos aquellos pueblos que sus fronteras están bañadas por el Pacífico van a hacer un acuerdo, un mega acuerdo de libre comercio, como querían los chinos. Los norteamericanos decían, bueno, vamos en tracto sucesivo, empezamos unos cuantos países, después vamos avanzando. Los chinos decían, todos los países del Pacífico nos encontramos en un mercado común. Nos encontramos en un mercado común. Esa es la campaña básica del año 16, del 2016, entre la Clinton y Trump. Y Trump diciendo, voy a recuperar la manufactura, bla, 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 si soy presidente lo saco a Estados Unidos del acuerdo transpacífico, esto es una vergüenza, se están abusando del mercado norteamericano, de nuestros trabajadores. El Partido Republicano tiene que ser el partido de los trabajadores, lo invito a los trabajadores a que voten al Partido Republicano. En Argentina había dos figuras destacables desde el punto de vista político y solo dos. Una era Macri, la otra era Cristina. Sorprendentemente los dos quieren que gane Clinton. No hace tanto de esto, estamos hablando hace 8 años atrás. De hecho, Macri ya es presidente, esta es la campaña del 16, pero él asume en el 15, o sea, todo el 16 es de él. Tiene una canciller que cuando gana Trump le manda un telegrama de felicitaciones diciendo, uy, estamos muy contentos ganando usted, pero se perdieron una gran presidenta que era la Clinton, una señora malcorra, media. Y Cristina era obvio. Interesante, cuando el mundo estaba en un proceso de transición hacia algo nuevo, la dirigencia política de excelencia en la Argentina, los dos más importantes, tenían comunidad de ideas sobre qué querían para Estados Unidos. Es interesante esto. Las dos figuras más relevantes tenían la misma visión de lo que le hacía bien a la Argentina, o menos mal, en la elección norteamericana.
es importante porque nos ubica correctamente en las contradicciones. La percepción del mundo nos permite saber cómo nos ubicamos, cómo nos alineamos y en dónde está lo principal y dónde está lo accesorio. Y no hacer de lo accesorio lo principal. Suena raro que los dios tuvieran la misma visión de Estados Unidos. Suena muy raro. Y que lo que pasara en Estados Unidos, repercutiendo en la Argentina, los dos tuvieran el mismo candidato. Ganó Trump y el primer decreto que saca, o resolución ejecutiva, como lo llaman ellos, es sacar a Estados Unidos del acuerdo transpacífico. Esa misma tarde lo asumió y lo sacó. Gana en noviembre, asume el 17 de enero, por ahí. El 17, orden ejecutiva fuera del... Después hizo otra para sacar a Estados Unidos del NAFTA, que era el acuerdo Canadá-Estados Unidos-México. Y uno podría decir que eso tiene tanto impacto como la caída del muro de Berlín. La caída del muro de Berlín da por terminada la Guerra Fría con un ganador. Destruir la globalización cambia el mundo y la destruye. Se terminan esos acuerdos de libre comercio. Y emerge un nuevo orden internacional, donde, por lo que dije antes, el único aliado que puede tener y que respeta militarmente es Rusia. De ahí la amistad entre Putin y Trump. Le respeta los misiles nucleares. No tiene sentido una guerra con Rusia. Y no le respeta su aparato productivo porque los rusos son, con suerte, es el PBI norteamericano dividido 20. Está bien, una cosa increíble. Los norteamericanos siguen produciendo el 25% de todo lo que se produce en el mundo. Si el PBI mundial son 100 billones de dólares, ellos son 25 la facturación interna. Los rusos será 1,5, 1,5 billones. O sea que están... Pero los misiles de los rusos son... Y ese es portador de energía. Y a Estados Unidos no le interesa ni que Alemania ni que China tengan energía barata. Y a Putin tampoco, porque son su cliente, con lo cual es mi aliado natural. De ahí la amistad entre estos muchachos. Y cambia el mundo porque está volviendo el Made in USA. Vuelve al mundo la manufactura norteamericana, a caballo de que baja los costos porque tiene energía barata. Y al bajar los costos y competir, sobre todo con los chinos, pero también con los alemanes que le habían entrado en su zona de confort, destruye conceptualmente las cadenas largas de abastecimiento. Y como no se sabe para dónde va a ir el mundo, vuelven las cadenas cortas de abastecimiento. Che, necesito tener el proveedor. El país que entiende esto rápidamente es México. Es un ejemplo lo que está pasando con México. México hoy desplazó a los chinos como principal proveedor de Estados Unidos. Lo desplazó el año pasado y lo consolidó este año. Si yo venía acá y hace 5 años decía que México iba a desplazar a China como proveedor de Estados Unidos, me decían, es imposible, bla, 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 bla. Lo desplazó. Obviamente que las decisiones comerciales que está tomando Estados Unidos son muy intensas y muy fuertes. Por ahora comerciales, vamos a ver cómo sigue. Con Alemania tomó decisiones militares porque también Rusia jugó. Jugó sobre Ucrania. Si uno venía acá hace 5 años atrás y decía Europa va a estar en guerra, nadie lo creía. Europa está en guerra. Y tienen un miedo bárbaro. ¿Son pueblos que construyeron su historia de guerra en guerra? Sí. ¿Están acostumbrados? Sí, pero tienen un miedo bárbaro. Si alguien tiene algunos familiares, pregunta, no, tú tenemos un lío bárbaro en cualquier momento. Después, al mal tiempo, buena cara. Una cosa es ir como turista y otra cosa es sentarse a conversar con ellos en la mesa dominical y que de verdad hablen, ¿no? Que de verdad estén hablando.
Un lío, porque no saben cómo esto va a seguir. Europa en guerra es una singularidad que el viejo mundo global lo desechaba como hipótesis. Y sin embargo la estamos viviendo hace 3 años. Miren cómo ha cambiado esto. La pregunta es si este mundo que surge es favorable o contrario al peronismo. Porque si es favorable al peronismo, todo este cuento es para decir, muchachos, miren que por primera vez quizá el peronismo gobierna con el mundo a favor. Miren, no pasó nunca. No le pasó a Perón. Él vivió la Guerra Fría, las veces que pudo vivió la Guerra Fría. Sea el 46, sea el 73, en la Guerra Fría. No nos pasó a nosotros, hicimos la década ganada con el mundo en contra. Era la globalización en su auge. Menem se adaptó, lo miramos con misericordia. Hasta Felipe González le venía a decir, che, Turco, ¿qué hace con YPF? Tenés que venderla y vendérsela a Repsol. Los progres. Los progresistas, que después los encontramos en el Frepaso, venían a explicar que el consenso de Washington estaba bien. Che, vende aerolínea, vende YPF. El mundo va para ahí, déjate de joder. No fue Perón, que podía pelearse con el mundo, hay que mirarlo con misericordia. O con el beneficio de la ignorancia, que podía saber, y tenía ya 60 y pico de años, 70, que este mundo que estaban haciendo la globalización, ¿cuándo iba a durar? Para siempre. Y si va a durar. Todos venían a explicar que eso duraba para siempre. No era fácil ser peronista en ese momento, tampoco en la década ganada. Porque hasta Lula llamaba por teléfono, o Mujica llamaba por teléfono, me llamaba y me decía, che, Moreno, ¿qué estás haciendo? El mundo, venía Mujica y me explicaba que los japoneses hacían lechuga, y que el mundo ya era global, y que la ecología, y que esto, y que bueno, que esto de Argentina industrial estaba terminado, que eran estas estupideces, que estábamos fuera. Mujica, Yo estoy contando cosas personales que me pasaron, lo mismo que con Dilma Rousseff o Lula. Cuando teníamos que defender el trabajo argentino. El progresismo se sentía muy cómodo en ese mundo global. Que como tesis y antítesis hacían que se peleaba, pero que lo construían juntos. Lo distinto éramos nosotros, pero en un mundo agresivo. Ahora ese mundo que hace prácticamente lo que nosotros hicimos, administrar el comercio y cuidar tu trabajo, y que se impuso como política a escala global, casi no hay gobierno que no cuide su mercado, hasta los franceses. Casi no hay mercado que no sea cuidado por su gobierno. Ese mundo es un mundo absolutamente distinto del que le tocó vivir a cualquier gobierno peronista. Esto es muy importante, porque o el mundo es lo que piensa Milei, o el mundo es lo que piensa el peronismo. Esto que estuvimos hablando hasta ahora no es un tema menor. Porque si el mundo va para donde dice Milei, lo que no tenemos razón somos nosotros. Si el mundo no va para donde dice Milei, lo que tenemos razón somos nosotros. Bueno, che, ¿y los radicales? Bueno, los radicales estas cosas no las piensan. ¿Está bien? No hay que... No. Estamos entre los que... Las doctrinas. La doctrina anarcocapitalista, la doctrina peronista. No, pero Milei tiene el respaldo de los poderes internacionales. ¿De quién? ¿De quién? ¿De quién? ¿Qué poder? La nación, después que Milei habló en las Naciones Unidas, esta semana, que termina, sacó un titular que dijo, después del discurso de Milei, la Argentina quedó aislada de Occidente. Título tremendo para un presidente que hace poquito que está.
Hay que aguantar a la nación diciendo, estás aislada del mundo, siendo un globalizador extremo como es Milei. La nación no tiene claridad sobre el nuevo orden internacional. Si ustedes lo siguen, están todavía en una mezcla. Pero si el nuevo orden internacional va para donde estamos diciendo, es una extraordinaria oportunidad para la Argentina y el peronismo, porque no tenemos más que reindustrializar la Argentina, y hoy el mundo te lo permite. Lo dice Moreno, lo dice el Fondo Monetario Internacional también. El Fondo Monetario está viendo cómo sigue. Bueno, aquellos pueblos que se quieran reindustrializar, háganlo, porque las cadenas largas de abastecimiento se terminaron. Mire, tienen que haber fábricas de pilas, porque todas las pilas hoy vienen de la India. Y es un lío. Mire, ¿cómo vamos a hacer si nos quedamos sin pilas? No, ¿cómo te vas a quedar sin pilas? Por ahí nos quedamos sin pilas. Nadie sabe cómo va a evolucionar esto. Entonces, y ahí está la industria química volviendo a hacer pilas. Había una sola fábrica de pilas en todo el mundo, ¿eh? Todas las que ustedes conocen vienen de los mismos tachos. Moreno, que exagerado. No, era así, muchachos. Ahora, bueno, saquemos las pilas y pongamos los semiconductores. Todos los semiconductores venían de 2 o 3 tachos distintos. Ahora Estados Unidos ya está haciendo, esto están haciendo, lo otro están haciendo, todos están haciendo, incluidos nosotros. Los nuestros lo hacemos ahí en Chascomús. Bueno, porque no había semiconductores, pararon la fabricación de autos porque no iban a salir autos, entonces bajaron la producción porque no había semiconductores, bla, 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 y así todo, ¿eh? Así todo. Vuelven las cadenas cortas de abastecimiento y nosotros somos los que tenemos que abastecer el mercado hispanoamericano. La manufactura natural de la Argentina es para Uruguay, Paraguay, Bolivia, Chile, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela. Es el lugar natural. ¿Qué pueblos tienen memoria industrial en la región? México, pero le alcanza el mercado norteamericano. Colombia tiene algo y Argentina. Iberoamericano, Brasil. Bueno, hay una discusión que tenemos que dar. Y bueno, la daremos. Pero hay un mercado natural para la manufactura argentina. Si es que optamos porque todo aquel que quiera trabajar tenga trabajo. También está la posición dentro del espacio nuestro que dice que es extraordinario que haya renta universal. Como no va a haber trabajo para todos, les regalamos plata. Como ya no hay posibilidad que todos tengan trabajo, aquellos que quieran trabajar, cuando la maestra pregunte de qué trabaja tu papá, dice, no, mi papá trabaja de la renta universal. El problema de la renta universal que destruye el saber, porque uno aprende cuando trabaja. Si no, mirémonos nuestra vida. Hoy se lo dije a los muchachos de la universidad da información. El saber te lo da el trabajo. O sea, que quieren que haya una cantidad de argentinos que no tengan saberes. Un disparate. El saber deviene del trabajo. Para los que pensamos que te ganarás el pan con el sudor de tu frente, también el trabajar es orar. Te quitan a Dios, te quitan el trabajo. Y vienen 2 temas quizá más importantes cuando te quitan el trabajo. Te hacen pasivo. Ya, ¿para qué vas a estar organizándote en el movimiento obrero? Ya no discutís la renta, ya te la mandan por correo o te la ponen en tu cuenta. A mí me gusta el pueblo que se organiza y pelea, y discute la renta nacional y finalmente te quitan la dignidad. Porque el trabajo da dignidad. No es un tema menor trabajar o no trabajar en una sociedad. No es el problema del ingreso, ¿eh? No, si yo tengo plata. Igual. No, pero no, muchachos. Es todo esto que estoy diciendo, el pueblo digno que trabaja. Esto es una discusión extraordinaria que estamos teniendo los peronistas. Extraordinaria. Pero para llegar a esta discusión extraordinaria hay todo un proceso de construcción intelectual que deviene de nuestra doctrina y de pensamientos profundos que tienen que ver con esos principios. Del amor, la justicia, la solidaridad, el bien común.
El trabajo como ordenador de la sociedad tiene que ver con tener al hombre como centro en la economía, no al capital, al hombre. Al hombre, a la mujer, y del hombre, la mujer, la familia, la comunidad. Esto es lo que estamos debatiendo. Lo estamos debatiendo y parte de este debate es el libro que presentamos en la Feria del Libro y que presentamos también en la universidad. Este libro tiene que ver con decir, che, el trabajo cumple un rol central en el próximo gobierno peronista y en la sociedad justicialista. No es que lo mismo trabajar que no trabajar. Claro, para reindustrializar el país, que hoy es posible, también se tienen que dar condiciones internas. Porque es una gesta del conjunto del pueblo que ofrece el peronismo trabajo. ¿Cómo? En el sector privado. ¿Dónde? En la manufactura. ¿Y cómo se hace? Bueno, tenemos que volver a una relación lógica y razonable entre el precio de los alimentos y los ingresos populares. ¿Qué son los ingresos populares? Sueldos, salarios, jubilaciones y pensiones. Que después de que compras la comida te sobre plata para comprar otras cosas. Eso es el mercado interno. Si después de que compras la comida no te sobra nada, que es lo que pasa ahora, no hay mercado interno. Bueno, eso se puede hacer, lo sabemos hacer. No hay inconveniente. Ya lo hicimos y lo vamos a volver a hacer. Sabemos, la ley de arrendamiento, que las retenciones en el lugar que tienen que estar, es el bono compensador. Con eso nos hacemos los fondos para honrar los compromisos de la deuda y a su vez baja proporcionalmente el precio de los alimentos. Volvemos a la relación que había entre el precio de los alimentos y los ingresos populares de la década ganada. Compraba la comida para todo el mes y te sobraba. No que comprar la comida para todo el mes y quedas endeudado y comprar la comida en cuotas con la tarjeta. Esto es una ridiculez, es un absurdo. Eso está mal. Y obviamente como el costo de los costos es el costo de la energía y Estados Unidos tiene energía abundante y barata, tenemos que tener energía abundante y barata. Eso es bien interesante. ¿Quién tiene que resolver dónde va a estar el precio de la energía? Bueno, hay dos respuestas para esto. La política, entendiendo esto como los que nos dedicamos a la política, o el movimiento obrero organizado. Las derivaciones de esto también son muy interesantes. Si YPF, 51% de las acciones de YPF, la empresa más importante de energía de la Argentina, está en manos de la política, o sea, del presidente, que es el dueño de las acciones de YPF y a través de un decreto dice, vos me representás. El Poder Ejecutivo en la Argentina es unipersonal, por lo tanto, las acciones, el 51% de las acciones de YPF son del presidente. No, che, ¿cómo? Son del presidente, que no las puede vender, son del presidente. ¿Y de quién va a ser, Moreno? Tiene que ser del Estado. No, no es el Estado, después definimos qué es el Estado, es el Poder Ejecutivo. El problema que el 51% de las acciones esté en manos del Poder Ejecutivo es que a partir de ahí tenemos que ganar todas las elecciones. Porque si perdés las elecciones, el presidente que venga es dueño de YPF. Por suerte Macri no ganó las elecciones. Si lo hubiese ganado, lo ponía Aranguren de ministro de Energía y le decía, hace con YPF lo que quiera. Por suerte eso no pasó. Si hubiese pasado, hubiese sido un lío bárbaro. Imagínense que alguien como Milei gane las elecciones y es dueño de YPF. Tenemos un lío bárbaro. Por suerte no pasó eso tampoco. Ese error de poner YPF en manos del Poder Ejecutivo es falta de doctrina. Porque Perón nunca dijo que los intereses permanentes de la patria los defiende la política. Dijo, lo defiende el movimiento obrero organizado. ¿Qué costaba poner el 51% de las acciones en manos del confederal de la CGT?
No, no me gusta el compañero, porque en realidad, qué sé yo, el otro tampoco me gusta, estos dirigentes. Muchachos, no es un problema de dirigentes, es un problema de concepción. Después vos vas a ir avanzando en la calidad de los dirigentes, suponiendo que alguien tiene el tupé de decir no me gusta tal dirigente. Pero es un problema de concepción. Nos evitábamos el problema de tener que sufrir porque perdemos una elección. YPF en manos del movimiento obrero organizado cambia la matriz productiva de la Argentina. Lo estoy diciendo en Comodoro. Cambia la matriz productiva de Argentina. Porque YPF es empresa de empresas. Toda la petroquímica, toda la logística, la metalmecánica, todo. ¿Qué es aluminio? Bauxita o alúmina y energía. ¿Qué otra cosa es aluminio? Y algo que transforma eso, ¿qué es alúmina y energía? ¿Qué es acero? Un poquito más complejo. Hierro, carbón y energía. En una olla Marbicó gigante. Tenemos energía barata, tenemos aluminio barato, tenemos acero barato y tenemos una buena UOM. Si tenemos aluminio caro y acero caro, pobre la UOM. Si tenemos energía cara, pobre los camioneros. Si tenemos energía barata, la logística va y viene. Es imposible tener leche barata con la energía cara. Si finalmente la Serenísima es una empresa de logística que lleva leche todo el tiempo. La va a buscar al tambo, la lleva, la procesa, la lleva acá, la lleva acá. Si el gasoil está caro, no puede haber leche barata. Es ridículo. O sea, la energía me define cuánto va a ser el nivel de trabajo y de ocupación que voy a tener en la Argentina. Ah, que lo resuelva la CGT, ¿por qué lo tenemos que resolver nosotros? No, porque los gobernadores que lo resuelva la CGT. No, porque Figueroa, porque este, porque aquel, porque Cristina, porque son que lo resuelva la CGT. Y esta discusión en Comodoro es extraordinaria. No, la energía cara nos da sueldos más caros. Sí, está bien, pero en un sector y todo lo demás. Ah, y esa discusión en el confederal de la CGT es extraordinaria. Porque los muchachos van a tener que resolver cuánto trabajo quieren en la Argentina. Nosotros lo único que le vamos a decir, tengan claro que energía cara es menos trabajo, energía barata es mucho trabajo, decidan. Pero nos sacamos el tema. Y se lo sacamos a Kicillof, a Galucho, a Cristina, a Macri, a todos se lo sacamos. Y se resuelve según nuestra doctrina, donde se defienden los intereses permanentes de la patria. Y si la doctrina está equivocada, está equivocada. Nos vuelve la duda que tenía Perón en el 55. Capaz que él dudó, dijo, no, si tengo razón voy a volver. Tardó 18 años. Porque la duda es sana. Un compañero puede decir, no, pero capaz que esa parte está mal. Pero hay que jugar el partido. Este programa económico peronista dice el 51% de las acciones en manos del confederal de la CGT. Con lo cual solidificamos el movimiento obrero organizado. Porque le damos las herramientas que, por ejemplo, no tiene en Brasil. Yo pregunto, ¿quién es el secretario general de la CGT de Brasil? Después de 12 años de gobierno de Lula, de Dilma, ahora hace 2 años que está. ¿Quién es? ¿Cuál es la participación del movimiento obrero organizado brasilero en la toma de decisiones de Brasil si ni siquiera las asambleas de los trabajadores se hacen adentro de la fábrica, con Lula presidente? Esa foto de Lula del año 78, donde Lula empieza a ser Lula porque está en una asamblea de trabajadores de Volkswagen, si ustedes le prestan atención al contexto de esa foto, búsquenla, donde surge Lula, dictadura brasilera. Es en el estacionamiento de Volkswagen, en la playa de estacionamiento de Volkswagen, no en la fábrica.
los trabajadores brasileros no pueden hacer asamblea dentro del establecimiento. Está prohibido, por ley. No lo cambió Lula eso. Si quieren, el dueño te puede dejar. Y si no, a la playa de estacionamiento. Y si no, afuera. No pasó Perón ni Evita por ahí. No es menor esto, muchachos, porque nos quieren venir a explicar que Lula es progresista y es el futuro. No, muchachos, el futuro está cuando discutimos estas cosas y discutimos la distribución del ingreso de verdad. En manos, la empresa más importante de la Argentina, en manos del Confederal, no en manos de los trabajadores petroleros, no dije eso, dije en manos del Confederal de la CGT, cambia la estructura y pone al movimiento obrero en otro lugar. ¿Sigue siendo privada YPF? Sí. La diferencia es que como las obras sociales, son privadas, las manejan los sindicatos. Porque no dejamos de ser capitalistas en la producción, este capitalismo, pero somos bien justicialistas en la distribución. Esa discusión sobre el capitalismo está medio de modé, ¿está bien? La planificación centralizada demostró no ser eficiente. Planificamos sí, pero no centralizadamente. Planificamos con las organizaciones libres del pueblo. Es otra manera de ver la vida. Muy interesante. El peronismo se empieza a estudiar por estos temas. Es extraordinario lo que está pasando con el peronismo. Mientras tanto, acá está Milei. Dios es bravo. Siempre le exige más a los pueblos mejores. Es como nosotros con nuestros hijos. Al que mejor está, más le damos. Al otro lo cobijamos y al que puede más le damos más. ¿Viste? Somos así, bueno, ¿qué va a ser? Funciona así la vida. Es exigirle al que más puede. Y Dios con nosotros es bravo. En cuanto venimos a explicar que el mundo va para el peronismo, acá nos tiró a Milei. Entonces, también es responsabilidad. En el libro no está el tema Milei, sí en el plan de gobierno. El libro termina antes. Pero sí me parece que vale la pena que reflexionemos. La emergencia de Milei, el surgimiento de Milei tiene que ver con los dos últimos gobiernos que fueron muy malos. Ahora, ¿es estructural Milei? ¿Es de verdad o es una joda? Para eso vemos el mundo. Empezamos y nos expandimos, digamos, la charla en el mundo porque está esa fantasía que Milei es el mundo que viene. Que si las redes, que si esto, que si aquello. No. Milei es el mundo que es un anarquista que respeta la propiedad privada y que cree en Dios. Anarquista, cree en la propiedad privada, por eso es anarcocapitalista y cree en Dios. Tiene dos puntos distintivos con los viejos anarquistas, que ni creían en la propiedad privada ni creían en Dios. Ahora, Milei cree en Dios y eso le hizo ganar muchos votos en los mayores. Si crees en Dios, sos buen tipo. Nadie en la política hablaba de Dios, nos olvidamos de Dios. Y si cree en Dios y la fuerza del cielo y qué sé yo, es buen tipo, votémoslo. Aparte se peina raro, qué sé yo. Y se llevó un montón de votos de la tercera edad, o los mayores, o como lo quieran llamar. Ahora, Milei tiene una visión errada desde el punto de vista teológico de lo que es Dios. Esto lo pueden consultar con los rabinos. Las tres teologías monoteístas decimos lo mismo, la judía, la cristiana, la musulmana. Dios no es la primera persona del singular, Dios no es yo, Dios es la primera persona del plural, Dios es nosotros. No es menor eso, porque al ser la primera persona del plural y ser nosotros, Dios crea individualmente, pero también crea la relación entre los individuos. Crea el bien común. Y del bien común se deriva la justicia social. La justicia social no es creación del demonio, es creación de Dios por derivación del bien común.
al menos que crean que Dios es la primera persona del singular. Dios en la Biblia habla en plural, creamos. Padre, Hijo, Espíritu Santo, bueno, no, es que somos nosotros. En el Antiguo Testamento también habla en plural. Esto es muy interesante. Ahora, vamos, leemos la Biblia y Dios se expresa en plural. En nosotros. ¿Está equivocado? Mira. ¿Qué piensa que yo? Está equivocado en pensar que la justicia social es producto del demonio. No, por eso el Papa lo aguantó varias veces y al final se cansó. Bueno, terminala. Es creación de Dios. Ahora, para nosotros los peronistas, darnos cuenta que también estamos alineados en el pensamiento del reino celestial es muy importante, muchachos, ¿eh? Porque nosotros somos cuerpo y alma, y el pueblo argentino es base material y base espiritual. Es la única doctrina que dice que los pueblos tienen base espiritual como sujeto de la historia. Cuerpo y alma, hay muchos que lo dicen del ser humano. Que los pueblos tienen alma, base material, base espiritual, y tienen base material, lo decimos nosotros solos. Tal es así que somos el único pueblo que tiene una guía espiritual, que se va. Después si es santa o no, se lo dejamos a... Pero ese no somos nosotros. No es que uno va a Francia y dice, ¿quién es la guía espiritual de los franceses? No hay. Es bien interesante la construcción que hemos hecho. Uno habla con los viejos peronistas y dice, la guía espiritual. Es la guía espiritual, o sea que reconocemos el espíritu que anida en el pueblo argentino. Es extraordinario esto. Esa doctrina es singular de la Argentina y se llama peronismo. Y esto no solo estamos alineados con lo que puede ser el mundo terrenal hacia el futuro, sino que estamos alineados con los principios celestiales. Esa para una discusión con los anarcocapitalistas, porque se habían apropiado de Dios también. Y ahora lo estamos discutiendo. Te dicen, no, mirá, vos estás equivocado. Y Milei convocó a los pibes. En un mundo injusto vino a revolucionar. Y está bien. Todos fuimos revolucionarios y somos los peronistas revolucionarios, pero los pibes tienen que cambiar este mundo injusto. Y ahí lo que hay que discutir es qué revolución es la posible. Y para un mundo que va hacia el nacionalismo, la revolución posible es la revolución peronista, que construye un mundo con justicia. Porque Milei dice, voy a terminar la pobreza y bla, bla, bla. No, no vas a terminar la pobreza, la estás aumentando y la vas a seguir aumentando. El peronismo tiende, respetando la propiedad privada, ese es un error de los marxistas, pensar que para armar una sociedad justa hay que meterse con la propiedad privada. No es necesario, es un error conceptual. Una cosa son las variables stock como capital y otra cosa la variable flujo como el ingreso. Estamos discutiendo el ingreso. Se puede, no hay ningún inconveniente, no hay ningún impedimento, no hay ningún inconveniente. YPF en manos del movimiento obrero organizado sigue siendo tan capitalista como ahora. La diferencia es que en vez de tenerla el presidente, la tiene el movimiento obrero organizado. No cambia nada, sigue cotizando el Wall Street, todo igual, ¿eh? Cambia la asamblea de accionistas, que en vez de ir un representante del presidente, va un representante del confederal de la CGT. Pero sigue siendo lo mismo. Y el plan de negocio, que uno entiende que no tiene nada que ver con el capitalismo. El plan de negocio es el plan de negocio. Es muy interesante esto, porque nos ubica en otra reflexión y en otro lugar. Y nos plantea la revolución posible, inserta en el mundo. Por eso, cuando nosotros planteamos que vamos a peronizar el mundo, suena como joda, pero lo decimos de verdad. Y le hacemos creer a ellos que es una joda, para decir, es una consigna. No, no es una joda. De hecho, las universidades del mundo empezaron a estudiar el peronismo. Y en las nuestras hay un curso de economía peronista que hace parte de la curricular. Por primera vez en la historia hay un curso de economía peronista. Parte
tiene que ver con este libro también. Y nos empiezan a estudiar porque es un nacionalismo de brazos abiertos el nuestro, no de puños cerrados, de un pueblo que construye su identidad asimilando al distinto, no destruyendo al distinto. Es extraordinario esto. Nosotros incorporamos al distinto. Ahora el 4 de octubre está la peregrinación a Luján. Lo más emotivo es la columna de los coreanos, rezando el Padre Nuestro, al Ave María. Los coreanos, está claro que se distingue. No hay manera de que no se distinga. Y ahí van los tipos rezando. Son católicos. Los coreanos. Es tremendo. Y no sé si ya llegaron acá, no los vi, pero bueno, no caminé tanto, pero no sé si llegaron acá los negros, esto que yo como vivo en Constitución, son tremendos los negros, tienen ventaja. Ya se enojan los progres cuando digo esto, pero no, si yo los veo ahí en Constitución, ya se agarran todas las rubias del barrio, se van con los negros. Y ya van los pibes, y van extraordinarios, vienen a la básica, toman mate, ya cantan la marcha. Está extraordinario lo que... En poco tiempo los incorporamos. ¿Ya se fueron de acá? Los mandaste a toda Constitución. Bueno, debe ser que... No, es mucho frío, debe ser. Allá están. Estaban, y ahora se fueron. Bueno. Ahí está. Ahí está. Allá vinieron esos que son, si es de noche y se apagó la luz, son tremendos, pero nos saludamos. Decís que te saludan y entonces los ve ahí. Extraordinario, muchachos. Extraordinario el pueblo argentino. Esos tipos comiendo carne, leche y demás, saben lo que son dentro de 15 años. Los pibes esos son. El pueblo argentino es extraordinario. No, somos un pueblo inclusivo. Por eso es nacionalismo de inclusión. Con el nacionalismo de inclusión hablamos con otros pueblos. Pues si no, vienen con esa historia de que si nosotros, que el fascismo, que esto, que... Cuando uno les dice que Mussolini era afiliado al Partido Socialista, te miran como si fuera gente rara. Hoy le contaba a los muchachos que cuando lo matan a Mussolini hay 3 colgados. Uno era su novia, más, bueno, como sea. En el medio está él y al lado estaba el fundador del Partido Comunista Italiano, que se había peleado con los soviéticos. Nunca busquen la foto famosa de ellos colgando. El tercero, al que no saben quién es, una es una mujer. El tercero es el secretario general del Partido Comunista Italiano. No tenemos nada que ver. Él decía, nada sin el Estado. Y nosotros decimos, un gobierno esclavo de un pueblo libre. El pueblo libre, nosotros somos los que hicimos una doctrina que valora la libertad. La libertad en comunidad, porque nadie se realiza en una comunidad que no se realiza, es extraordinario. Extraordinario. Y este peronismo, conceptualmente superior, es el que tiene que gobernar la Argentina. Por eso el debate al interior del peronismo es tenso sobre cuáles van a ser los valores que van a reinar en el próximo gobierno peronista. No es que, nos autopercibimos y nos desconstruimos. No, muchachos. Esos valores progresistas no son de nuestra doctrina. No es un tema menor. Si no, vamos a volver a fracasar en el gobierno, como Guzmán. Vendrá otro parecido a Guzmán, con Stiglitz. No, muchachos, es otra cosa. ¿Cuál es el ejemplo? La década ganada. ¿Está acá nomás? Eso es lo que se está discutiendo. ¿El próximo gobierno peronista vuelve como hicimos 14, 15 y con Guzmán o vuelve la década ganada? Mejorada, ayornada, todo lo que quieran. Pero esto es lo que estamos discutiendo. ¿Volvemos para trabajar y haya industria o somos la Argentina postindustrial? Bueno, esto es lo que se está discutiendo. No nos asustemos tampoco. Nos preocupamos cuando los proyectos son personales. No, quiero ser yo, quiero ser el otro. Y entonces la política es una bolsa de trabajo.
Y si yo estoy con el que ganó, tengo trabajo. Y si estoy con el que perdió, me jodo, me quedo sin trabajo. Bueno, eso no es la política, muchachos. La política es un proyecto de país, un proyecto colectivo, es un... Aparte está esa, la sal y la pimienta, sí, está bien, pero no es la centralidad en la política. La política es el proyecto de país. Y hoy se está discutiendo esto ante el fracaso de Milei. Milei no hay un proyecto de país por ser anarcocapitalista. Por eso la vicepresidenta le sale a cuestionar lo que dijo de Malvinas, una barbaridad lo que están haciendo. Salió la piba. La vicepresidenta está en una descomposición acelerada. Ven, vamos viendo. Dijimos que iba a ser como iba a ser y ahí lo vemos. El futuro, en un esquema de corto plazo o en un esquema de mediano plazo, tiene que ser el gobierno peronista. Para ello estamos. Pero en el esquema de mediano plazo lo estamos discutiendo, no hay que tener miedo. No es primero ganemos, después vemos. Porque cuando vimos a Milei. Si vuelve un gobierno peronista, tiene que ser exitoso. Y solo con la doctrina. ¿Qué es la doctrina? La posibilidad de que 4.000, 5.000 compañeros que no se conocen entre sí vayan para el mismo lugar. Porque la doctrina te dice a dónde tenés que ir, la comunidad organizada, cuando tenés que tomar decisiones. No están escritas las decisiones. Las decisiones, en todo caso, están escritas en el programa económico o en el plan de gobierno. Por eso la doctrina no se actualiza. Lo que se actualiza es el plan de gobierno, que está basado en la doctrina. La doctrina es un método de toma de decisión, que está basada a su vez en principios que son verdad absoluta. El amor, la justicia, la solidaridad, el bien común. Todo eso articulado de una doctrina fantástica, el peronismo, que te permite tomar decisiones cuando estás en la gestión. ¿A quién? A la gestión municipal, a la gestión provincial, a la gestión nacional. ¿Cuántos se precisan? Miles. ¿Cómo sabes que todos van para el mismo lado? Porque tienen que ser doctrinarios. Tienen que ser doctrinarios. Si no, vas a fracasar. Por eso Perón decía, se ganan las elecciones con un frente electoral, pero se gobierna con la doctrina. Ganar una elección es cuantitativo, gobernar es cualitativo. Y esto es lo que nosotros estamos debatiendo acá. Estamos debatiendo el próximo gobierno peronista, que va a tener por primera vez un mundo que puede estar a favor. Al menos tenemos certeza que no va a estar en contra. Tenemos un mundo que nos está estudiando. Y para ser un ejemplo para los pueblos del mundo, porque no hay contagio más intenso que el del ejemplo, tenemos que hacer un gran gobierno. Un gran gobierno. Y para ser un gran gobierno tiene que ser doctrinario. Por eso los debates son tan intensos. Tenemos el debate con el gobierno de dos doctrinas. Y dentro del peronismo con el progresismo. Y hay que asumirlo. No tenemos nada que ver con eso. Somos otra cosa. Y no hay que tenerle miedo. No hay que tenerle miedo. Porque lo importante es que el próximo gobierno sea exitoso. Solo nos van a devolver la Malvinas con gobierno exitoso durante 30 años. Con gobierno exitoso durante 30 años. Y para eso tenemos que tener una buena inserción internacional. Si no, tenemos problemas no solo con la Malvinas, sino con bastante más, incluido la Antártida. Miren, ahora, ¿cómo se toman las mejores decisiones? En un espacio movimentista, no partidocrático, elitista. Esta doctrina peronista necesita el movimiento como estructura organizacional. El problema es que, contrario a lo que dice la Constitución dice que el pueblo se organiza en partidos políticos. Y en los partidos políticos es el sesgo partidocrático de la organización del pueblo, donde hay una élite que toma decisiones. ¿Lo vimos en el peronismo? Sí, Cristina eligió Manu Militar y Alberto Fernández. No es el problema de a quién eligió, el problema es la metodología utilizada. Lógicamente, una metodología equivocada, generalmente elitista y en soledad, te lleva a decisiones equivocadas. Porque la construcción de la verdad también es colectiva. Y esto es un lío bárbaro. Claro, por eso nos organizamos en movimientos, no en partidos. El partido es la expresión de las élites.
El movimiento es la expresión del conjunto. Hay que explicarlo, sí, hay que explicarlo. Esto da la potencialidad del peronismo. Es extraordinario. Cuando hoy dije que en la universidad no era el generador de conocimiento, se me armó. Los muchachos, la universidad es generador de información, el conocimiento es en la calle, trabajando y organizado en un movimiento donde participan las distintas facetas para tomar la mejor decisión. Y esta es la vida del peronismo. En eso estamos. Después vienen los concejales, intendentes, diputados, todo eso. Era muy divertido cuando éramos jóvenes, porque así cuando se armaba el picado, al gordito lo mandábamos al arco, a los que no eran revolucionarios los mandábamos a los cargos. Y los que eran revolucionarios decían, no, yo me quedo a hacer la revolución, me voy a ser diputado, senador, esas pavadas dejaron. Lo importante era hacer la revolución, no ser diputado. Venimos a pedirles que brote nuevamente ese espíritu revolucionario y a explicar que es la única revolución posible. Si esto lo explicamos bien con pasión y patriotismo, los pibes necesitan una patria justa, una patria que merezca ser vivida, se sienten cómodos, no es cierto que quieren ser ciudadanos del mundo, qué sé yo. Cuando hablas con los pibes que están en Australia, Nueva Zelanda, y se los digo con conocimiento porque tenemos una agrupación internacional que tiene 300, no sé cuánto, estamos en 50 y pico de países, y todo está en chocho. Ponen la bandera atrás, hacemos unos Zoom, y están en todos los países y tienen unidades básicas, virtuales o físicas. Hasta en Múnich tenemos una. No me joda, muchachos, una unidad básica. Los muchachos están afuera y no solo llorisquean cuando escuchan un tango, sino cuando se le habla de Perón, del sentir nacional, de los pueblos. Y aparte no odian a los otros pueblos, los aman, lo incorporan, solamente le dicen ya van a ser peronistas, ya no van a alcanzar. Muchachos, esta es la gesta de construir una patria distinta, con una doctrina singular, que puede empezar en Comodoro, sí. Es un buen ejemplo, porque acá es una ciudad bien interesante, están todos, ¿eh? Acá Comodoro tienen de todo, incluido industrias, que es posible. La Argentina industrial a Comodoro le va a venir muy bien. En Chubut sí, claro que sí. En la Argentina, claro que sí. Pero si tenemos razón, algunos de los que están por venir, que todavía no están ni en los planes, ustedes los van a mandar a peronizar el mundo. Y recién ahí, Evita y el general se van a agarrarle la mano junto con Isabel y van a decir, misión cumplida. Depende de ustedes, muchachos, también. Muchas gracias.